Bien, hermanos, esta enseñanza de este domingo tiene por nombre Una nueva identidad, tiene un gran propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, y damos lectura en el nombre del Señor. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pitágoras, uno de los más célebres filósofos de Grecia, les escribía a sus discípulos que todas las noches reflexionaran y se hicieran 5 preguntas. ¿En qué has empleado el día de hoy? ¿En dónde he estado? ¿A quién he visto? ¿Qué he hecho en favor de otras personas? ¿Qué podía haber hecho y he dejado de hacer? Estas sabias preguntas de un filósofo que no conocía a Cristo son mucho más necesarias para quienes vivimos hoy en esta vida como creyentes. Si se consideraran en el tiempo antiguo preceptos de sabiduría, mucho más deben ser apreciadas para los cristianos, que a la vista de la revelación de Dios que trajo Jesucristo a este mundo, pueden ser consideradas no tan solo elementos de sabiduría, sino de prudencia, ya que la Sagrada Escritura nos enseña que tenemos que dar cuenta un día de nuestros actos y que hemos de ser recompensados conforme a nuestras obras. Somos de Dios, hermanos, y debemos vivir para Él. Oremos antes de continuar. Padre, te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de congregarnos, de compartir tu palabra, de adorar tu santo nombre. Prepara nuestro corazón para poder recibir ahora esta enseñanza y que sea, Señor, un medio de transformación a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de nuestra enseñanza hoy es nuestra identidad en Cristo. Dice el verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios. El pero marca un contraste con lo que se había dicho anteriormente. Más bien desde el versículo 7 al 8, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra de tropiezo que desecharon los constructores, esa es la piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y aquí viene esta parte que hace el contraste, ¿no? Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados. Por lo tanto, este contraste, hermanos, se establece en relación a los que son desobedientes a la palabra. Es decir, personas incrédulas. Dice el texto, pero ustedes son linaje escogido. ¿Y cuál es el contraste? Personas incrédulas. En el contexto original, luego de este pero, ¿no? Pedro se está refiriendo o está dirigiendo su escrito a hermanos que son mencionados al inicio de la epístola. Estos hermanos vivían en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto dice al comienzo de la epístola. ¿Y quiénes son estos ustedes hoy? Cuando el texto nos dice, pero ustedes son, y comienza a decir, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estos ustedes de hoy somos nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados a ser este pueblo adquirido por Dios, este linaje. Gracias a la obra de Cristo, gracias a que estamos unidos a Cristo. Nuestra nueva identidad es esta. Véalo ahí en el texto. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Pedro hace aquí un uso del lenguaje del Antiguo Testamento y estos destinatarios eran precisamente judíos que se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, ellos iban a entender muy bien esto de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa. Eran términos que los judíos conocían muy bien porque están revelados en el Antiguo Testamento. De hecho, si vamos a algunos de esos textos, por ejemplo, en Isaías 43, verso 20 al 21, dice, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. A mi pueblo escogido. Luego dice, verso 21, el pueblo que yo he formado para mí.
Esa es la pertenencia con la cual Dios, ¿cierto?, veía al pueblo de Israel, el pueblo que Él había formado para sí. Transmite idea de pertenencia. Y también vemos, ¿no?, que cuando hemos leído el Antiguo Testamento, también a propósito de algunas series que están en televisión hoy, que yo sé que muchos ven, y ahí uno nota que hay muchos pueblos, ¿no? Sin embargo, de esos muchos pueblos, Dios solo escogió ¿a cuántos? A uno, para hacerlo su pueblo. Esa misma idea de un pueblo que le pertenece a Dios es la que Pedro está diciéndole ahora a sus destinatarios, que se aplica a la iglesia de Cristo. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son pueblo de Dios. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, ahí está de nuevo los términos utilizados, una nación santa. Estas son palabras que dirás a los israelitas. Finalmente, esto del linaje escogido, ¿no?, quiere decir que fueron escogidos para un ministerio. Se trata del título del Antiguo Testamento para siervos elegidos, dice un comentarista. Uno de los propósitos, amados hermanos, para lo cual Dios nos llama, es para que le podamos servir. Y una de las maneras de servir a Dios es sirviéndonos los unos a los otros. También dice que somos real sacerdocio. Así como Israel fue escogido para conocer al Señor, o más bien para dar a conocer al Señor al mundo, ahora la iglesia es llamada también a informar y a atraer a la gente necesitada, a los pecadores, para que conozcan al Señor. Una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. Dios adquirió un pueblo para poseerlo de manera exclusiva, ¿sí? Como si dijese: esta es mi propiedad privada. Nos ha rodeado con un vallado. Dios ha delimitado, hermanos, lo que es suyo, pero lo ha hecho a través de la obra de Cristo. No hay otra forma en que nosotros podamos llegar a ser pueblo de Dios si no es por intermedio de la obra de Cristo. La referencia, como hemos dicho en el Antiguo Testamento, es exclusiva hacia el pueblo de Israel. Y sabe, hoy día también sigue siendo exclusiva, pero en Cristo se amplía para personas de toda lengua y nación. Ya no es solamente para una etnia en particular, para un pueblo en particular, para una genealogía en particular. Hoy día es para todo tipo de personas, de toda lengua y nación, que estén unidos a Cristo. Entonces podemos ser este pueblo de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo tú pasas a ser alguien que no es del pueblo de Dios a ser del pueblo de Dios? A través de Cristo. Tienes que venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Tienes que reconocer que eres un pecador necesitado. Pedir perdón por tus pecados a Dios y confesarle como el Señor de tu vida. Y luego caminar en conformidad a esa declaración. No es solamente decir o repetir: Jesucristo es mi Señor, y después vivir como quieras vivir. Es decirlo y después vivir también de esa manera. Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29, en el Nuevo Testamento nos habla también de esta realidad de la convocatoria, ya no de manera particular al pueblo de Israel, sino para personas de todo origen. Dice el verso 28, no hay griego, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo Jesús, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? Llegamos a ser pueblo de Dios a través de Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, hoy somos pueblo de Dios. Esto que Pedro les escribió en su momento a estos hermanos, ¿no?, despatriados que estaban en diversas regiones, como dije antes, esto también es una realidad para nosotros hoy. Tenemos una nacionalidad particular, ¿cierto? Podemos ser chilenos, venezolanos,
colombianos, argentinos, pero tenemos una nacionalidad que nos une. Somos pueblo de Dios. Allí ya no hay barreras etnias, no hay barreras étnicas, bien digo, sino que todos juntos un día terminaremos alabando al Señor por los siglos de los siglos. Personas de toda lengua, tribu y nación. Y Dios nos ha llamado a través de Cristo a disfrutar de este privilegio, amados hermanos, de ser su pueblo. ¿Estamos en Cristo? Somos su pueblo, somos su linaje, somos sus siervos, somos sus sacerdotes. En el Antiguo Testamento el sacerdocio era también propio de una tribu en particular. Ahora todos somos llamados a ser sacerdotes de Cristo. Todos somos llamados a servirnos unos a otros, a servir al Señor con los dones con los cuales Él nos ha capacitado. No importa si hemos nacido en una familia de un gran linaje o con un gran apellido, como se dice, con muchas R's, eso no importa. No importa si otras personas te miran en menos o te discriminan, eso no importa. Hoy somos linaje de Dios, no importa nuestra nacionalidad, no importa cuántos bienes económicos podamos tener. Nada de eso tiene valor cuando hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de Cristo. Hoy día somos su pueblo y este es un privilegio, es un alto honor que también conlleva grandes responsabilidades. Y así pasamos a nuestro segundo punto. Un propósito, un privilegio. En el mismo verso 9 dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En vista de esta nueva identidad que tenemos en Cristo, se nos ha hecho un gran encargo. Y eso se une con la palabra a fin. ¿Se dan cuenta? A fin de que anuncien. Somos todo lo anterior, no para enorgullecernos, no para decir lo destacado que somos, la gran nación o el gran pueblo, no, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. El propósito, hermanos, o uno de los propósitos centrales de que Dios nos haga su pueblo, su nación, su linaje escogido, es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. El propio Señor Jesucristo lo expresó de esta manera en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de algunas naciones, de Judea, no, sino que de todas las naciones, y el Señor Jesucristo le estaba diciendo esto a judíos. ¿Se dan cuenta? A judíos. Estaba diciendo, ustedes tienen que hacer discípulos de todas las naciones. No solamente de acá entre el pueblo de Israel, sino de todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Volviendo a nuestro texto, donde dice, a fin de que anuncien las virtudes, otra versión dice, para que proclamen sus obras maravillosas. Y aquí tenemos que preguntarnos, amados hermanos, ¿cómo hablamos de Cristo? ¿Lo hacemos con énfasis? Yo no imagino a una persona hablando de algo maravilloso con desánimo o con desinterés. E imaginaba este cuadro, ¿no? Usted imagina un guía turístico. Un guía turístico que trabaja en las cataratas del Niágara. Perdón, de Iguazú, que está más cerca acá en Argentina y Brasil. Esta es una de las 7 maravillas naturales del mundo, famosa por tener 275 saltos de agua rodeados de selva subtropical, incluyendo un área imponente que se llama la Garganta del Diablo. Entonces, esto es impresionante, debe ser impresionante, yo no conozco. Pero ¿se imagina usted un guía turístico ahí diciendo, bueno, vengan, vamos a conocer las cataratas de Iguazú? Pero no es tan impresionante en realidad. Creo que ustedes podrían haber invertido mejor su dinero y haber ido a otro lugar, porque esto no es, digamos, la gran cosa. A ese guía turístico lo corren de inmediato, no tiene el entusiasmo, no está comprometido, está vendiendo algo que él no siente, que es de verdad una maravilla del mundo. Anuncien entonces, que es único en el Nuevo Testamento,
Debe ser una proclamación comprometida, hermanos. No como un guía turístico con poco interés en lo que está ofreciendo. Debe ser una proclamación. Debemos sentirlo, amados hermanos, como un privilegio. Como un privilegio. Y tenemos que volver a preguntarnos entonces, ¿cómo es que estamos anunciando hoy a Cristo? ¿Lo estamos haciendo desestimando sus virtudes, sus proezas? Quizás estamos asumiendo lo que Cristo hizo por nosotros como algo natural, como algo que merecemos. O más triste aún, si no estamos ni siquiera anunciando o compartiendo de las maravillas del Señor, probablemente es que estamos en una religión evangélica, pero no estamos en Cristo. Tenemos que anunciar sus virtudes, hermanos. Tenemos que plantearnos el objetivo de que las personas perciban las maravillas de Dios, no como ese guía turístico que yo les decía antes. El Evangelio es un mensaje maravilloso, porque nos habla de la obra del Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, y cómo esa obra es el único camino para tener comunión con Dios y la salvación del alma para los hombres. Nunca debemos darlo por sentado. Esto siempre, hermanos, el Evangelio siempre debe resultarnos un mensaje extraordinario, una obra sobrenatural de Dios. Usted sabe, Dios hizo proezas en el Antiguo Testamento en favor de su pueblo. Un ejemplo, Éxodo 14, 21 al 22, dice: Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas y los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Recuerda ese pasaje, no? El pueblo de Israel pasó en seco. Podemos recordar la liberación de Egipto, la provisión en el desierto, la conquista de la tierra prometida. Todas estas grandes proezas del Antiguo Testamento, escúchame bien, palidecen cuando nosotros las comparamos con lo que Cristo hizo en obediencia al Padre y en favor nuestro. Es extraordinario ver cómo Dios abrió el agua, es extraordinario ver cómo alimentó a los israelitas, cómo hizo cosas extraordinarias, pero cuando nosotros lo comparamos con lo que Cristo hizo en nuestro favor, entonces eso es algo pequeño. Eso es algo pequeño. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él murió para salvarnos de la condenación eterna. Murió para que podamos tener hoy día comunión con Dios. Tal vez no tenemos grandes lujos, pero tenemos el honor que ningún magnate de este planeta puede comprar. Tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Eso no se transa en la bolsa. Eso no se puede comprar. Eso es gracias a la obra de Jesucristo en nuestro favor. Somos así, hermanos, además, embajadores, representantes de nuestra nación espiritual. Tenemos este gran privilegio de anunciar sus virtudes, las buenas obras de salvación, y debemos hacerlo según la naturaleza de estas noticias. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios está salvando personas a través de la predicación, a través de nuestro anuncio de las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Por lo tanto, nuestro anuncio debe ser más comprometido, más constante, más consistente, dado la trascendencia que éste tiene. En Cristo hay salvación, perdón de pecados, nueva vida. A veces le decimos a las personas: pero tú podrías probar con el Señor. La verdad que esto es tan grandioso que no es solamente una invitación a probar con el Señor.
Es a decirle, ven hoy al Señor en arrepentimiento y fe. Ven hoy al Señor y arrepiéntete de tus pecados. Porque lo que Cristo ofrece a través de la comunión con Él, no te lo puede dar nadie más. Tú podrías probar cientos de religiones, cientos de filosofías, pero nada se compara al hecho de estar unidos a Cristo. Segunda a los Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Puesto que los creyentes en este mundo son embajadores de Cristo, o más bien somos, esto significa que el mundo está en rebelión contra Dios. Él ha enviado a sus embajadores al mundo para declarar la paz, no la guerra. Por eso dice el texto, reconciliados con Dios. Representamos hoy, iglesia, a Jesucristo. Si los pecadores nos rechazan o rechazan nuestro mensaje, finalmente es a Jesucristo quienes ellos están rechazando. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de ser embajadores del cielo ante los pecadores rebeldes de este mundo, dice Warren Wiersbe. Pasamos a nuestro tercer y último punto, un pasado sin esperanza, un presente en misericordia. Dios nos llamó a estos hermanos en virtud de sus capacidades de comunicación, como una especie de casting. Bueno, yo voy a empezar a llamar a las personas más capacitadas para que proclamen mis verdades, ¿no? Ni tampoco por su excelente manera de vivir. Y tampoco nos ha llamado a nosotros por eso. Dios no te llamó porque tú eras bueno. Dios no te llamó porque tú tenías alguna capacidad en particular. Lo primero que dice al final del verso 9, de hecho, dice, aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nuestra residencia antes de venir a Cristo, esta era, hermanos. Tú y yo vivíamos en tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Estábamos absolutamente perdidos y extraviados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó de estas tinieblas a su luz admirable. La oscuridad y la luz son metáforas bíblicas. En específico, la oscuridad para representar el pecado, la rebelión y la maldad. En contraste, la luz nos habla de la santidad, de la pureza de Dios. Estábamos en tinieblas de pecado y Dios nos llamó a su luz admirable de santidad. Verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Aquí el apóstol Pedro está citando a Oseas, al profeta del Antiguo Testamento, y originalmente esta idea se refería a que Israel había dejado de ser el pueblo de Dios debido a su idolatría, ya que violaban el pacto. Ellos estaban confiando en las alianzas políticas y no en Dios. Estaban además adorando a Baal en vez de adorar el nombre del Señor. Pero ahora el profeta dice, en ese contexto, ¿no? O el profeta Oseas, ahora sois el pueblo. El contexto del Antiguo Testamento de este pasaje afirma que aun cuando el pueblo de Israel había pecado y se había apartado del Dios del pacto, Él estuvo listo para establecer a su estado anterior al pueblo. Este mismo Dios amoroso y perdonador ahora extiende su mano a los gentiles descarriados. Este uso de Oseas fue utilizado originalmente en el siglo 8 a.C. para dirigirse a los extraviados del norte de Israel, y ahora es retomado por Pedro para dirigirse a los gentiles paganos, dice un comentarista. El verso de Oseas 2:23 nos dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión o misericordia de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Dios estuvo en disposición de reconciliarse con el pueblo de Israel en el pasado, ¿no? Y Pedro ahora está trayendo esta misma figura para decir que Dios está manifestando también misericordia a los gentiles, pero de manera aún más
extraordinaria a través de la obra de Cristo. Nuestra identidad en Cristo, por lo tanto, es que somos esto, nueva nación, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, como dijimos recién, con el propósito de anunciar sus virtudes. Pero esto, hermanos, no encuentra explicación en nosotros. No es en base a alguna ventaja personal, sino que lo que explica esta obra de Dios es la misericordia de Él, aplicada a nuestras vidas. Es Dios quien nos rescató. Antes de ser hijos de Dios, antes de ser parte de su familia, antes de ser su pueblo, vivíamos extraviados en tinieblas. Pablo escribiendo a los Efesios, y esto nos ayuda a ver cómo luce aquel que vive en tinieblas, escribió lo siguiente: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Estos versículos que nosotros estuvimos predicando hace algún tiempo se pueden entender en 3 puntos. Quiero resumirlo. Dice, una vida sin Dios que termina vacía y sin dirección. Así es vivir en tinieblas. Una vida vacía y sin Dios que termina sin dirección. El viejo hombre vive guiado por su mente vana, centrado en sus deseos, metas, valores temporales que no conducen a una verdadera vida espiritual. Lo segundo, la dureza del corazón produce ceguera espiritual. El problema no es solo la ignorancia, sino la resistencia a la verdad de Dios. Por eso el hombre queda separado de la vida de Dios y se vuelve insensible al pecado. Eso también es vivir en tinieblas. Y finalmente, el pecado avanza en la vida del hombre cuando se rechaza la verdad. Al ignorar a Dios, el ser humano pierde sensibilidad moral y se entrega a una vida cada vez más a prácticas que lo corrompen, mostrando la necesidad de que Dios sea quien transforme esa vida. Eso es, podríamos decir, vivir en tinieblas. Vivir bajo el dominio del príncipe de este mundo, vivir una vida de pecado, vivir de espalda a los mandamientos de Dios. Y dice el texto en el verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La misericordia de Dios, aquí en el texto, tiene un sentido particular. No sé si lo pudieron ver. Es gracias a la misericordia de Dios que personas como tú y como yo podemos llegar a ser el pueblo de Dios. Existe una relación directa entre la misericordia de Dios aplicada y aquellos que son pueblo. Antes no recibíamos misericordia, por lo tanto, no éramos pueblo. Hoy que somos pueblo, hemos sido sujetos de la misericordia de Dios. Pensar en la misericordia de Dios es extraordinario. Describe la compasión profunda que Dios siente hacia sus criaturas y la manifiesta con una bondad benevolente, independiente si lo merecen o no. No somos pueblo de Dios porque lo merecíamos, sino por la misericordia. De hecho, no lo merecíamos. La misericordia de Dios se expresa al salvar pecadores perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Se expresa también al cuidar a sus criaturas, al ayudar a su pueblo, al cumplir sus propósitos electivos. La misericordia de Dios es la expresión práctica del amor de Dios. La misericordia constituye la actitud de compasión del Dios hacia los afligidos, hacia los que no teníamos nada, para hacernos suyos. Imagínate, estábamos absolutamente lejos de Dios, descarriados, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos mostró misericordia para hacernos su pueblo. Esto es un motivo de celebración, esto es un motivo de alegría,
Esto es un motivo para levantarte cada día cuando estás en medio de tus dificultades y no puedes seguir y sientes que estás desesperanzado. Tienes que acordarte que has sido sujeto de la misericordia del Señor. Y tú no tenías nada bueno para ofrecerle al Señor. Cuando los problemas te abaten, cuando vienen los pensamientos depresivos, cuando piensas que todo se está oscureciendo delante de ti, tienes que volver a recordar a tu alma que la misericordia de Dios se manifestó en favor tuyo y tú no tenías absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Dios ha manifestado su misericordia al hacernos su pueblo. Es, amados hermanos, iglesia, por la sola bondad de Dios, que tú puedes ser un hijo y una hija de Él. Es solo su bondad. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que yo quería, no es que yo corría, sino es el acto de Dios al mostrarnos misericordia. Eso explica toda esta ecuación, amados hermanos. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, todo era desesperanza. Hoy hemos recibido la misericordia de Dios, iglesia. Y esta realidad espiritual debe ser un fundamento para nuestra cotidianidad, para todas esas situaciones y problemas que enfrentamos a diario. Debemos recordarnos que hemos recibido misericordia del Señor y hoy seguimos recibiéndola. Si hoy estamos en este lugar, es la misericordia de Dios manifestada. Si hoy tienes salud, es la misericordia de Dios manifestada. Sin absolutamente nada que podamos ofrecer, hermanos, Dios nos llamó por misericordia a través de la obra de su Hijo. Nos llama para ser su pueblo, una nación santa, un linaje escogido. Nos da el gran privilegio, pudiéndoselo haber encargado a los ángeles, ¿no? Pero nos dio a nosotros el privilegio de proclamar las proezas de la salvación que tenemos en Cristo. Y tal vez tenemos que preguntarnos al finalizar esta enseñanza, ¿cuántos quieren dar gracias al Señor por esto? ¿Y cuántos de nosotros queremos comprometernos a vivir a la altura de una nación santa? Que el Señor nos ayude. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, iglesia, oremos al Señor juntos, como iglesia local, pensando en el mensaje que hemos escuchado. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos. Nos llamas que somos tu pueblo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos calificativos a los cuales no podemos calificar, Señor. Y entendemos que todos los recibimos a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. No solo eso, nos llamas también a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz.
y nos haces un recordatorio que todo es por la misericordia tuya en favor nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza la tengamos constantemente en nuestro corazón y que podamos recordarnos a nosotros mismos, Señor. Como decía el salmista, ¿no? Alma mía, bendice al Señor. Que también nuestra propia alma, Señor, encuentre en estas verdades espirituales tan extraordinarias la motivación necesaria para enfrentar cualquier situación que hoy día podamos estar viviendo, Señor. Anima el corazón de aquellos, Señor, que están desanimados, que también hayan encontrado consuelo, Señor, al oír tu palabra predicada, al recordar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nos has dado una dignidad que no podíamos ganar, que no podíamos alcanzar. La recibimos por misericordia y por gracia, Señor. Queremos proclamar, queremos anunciar tus virtudes, Señor, de manera más eficaz, de manera más comprometida, con más entusiasmo, Señor, con más urgencia, para que muchos también te puedan conocer, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.